Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. El día de hoy tengo una invitada muy especial a este podcast, una profesional que admiro un montón y pues con la cual he tenido también la oportunidad y el regalo de acompañarla en su proceso de marca personal de alto impacto. Tenemos aquí a Sandra Yoseli, hipnoterapeuta certificada, autora del libro Aprende a vivir en paz. También pues creó un método innovador que nos va a hablar acerca de cómo procesar las emociones con rapidez. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando la conocí es que su método hace que en una sesión las personas puedan desaparecer emociones, y ya en sus términos ella nos dirá, o sea, pero entonces digo, emociones o traumas o situaciones muy fuertes que lleva una persona viviendo muchísimos años en un periodo muy corto, son sesiones relativamente largas, entre 4 y 6 horas, pero pues en una zona las personas pueden transformar eso que ha venido limitándolas durante muchos años. Entonces, bienvenida Sandra, qué gusto tenerte acá y qué gusto poder compartir esa historia que admiro tanto de ti con esta comunidad que está ávida de conocer historias de líderes que están generando impacto. Muchas gracias, Karim. Y yo feliz de poder conversar contigo otra vez y gracias por la invitación a pues, poder compartir contigo y con tu comunidad las cosas que he ido aprendiendo antes en este tiempo también, ¿no? Pues bueno, mi querida Sandra, me encantaría que iniciemos un poquito contando acerca de en qué ciudad vives, porque eso no lo dije, un poco de cómo resultaste entrando en este mundo de la hipnoterapia y en Ujú. ese camino profesional, ¿qué fue lo que te hizo llegar a ese método en el que has sido tan efectiva? Sí, yo bueno, soy de Lima, Perú, ¿no? Y vengo del marketing. Yo he trabajado en marketing por muchos años. Eso ha sido mi trabajo, mi pasión también, porque me encanta, siempre me encantó. Pero curiosamente he hecho el cambio del mundo corporativo a terapias, no una, sino dos veces, ¿no? Y esto fue porque yo empecé estando en Barcelona, he vivido 9 años en Barcelona y estando en Barcelona trabajando en una empresa, me conecté o descubrí el mundo de las terapias, más que nada como alguien me habló de las terapias y con curiosidad fui, y esa curiosidad fue como si fuera un mundo totalmente así místico, esotérico, que me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a ir. Me acuerdo que iba todos los días, no todos los días, pero todas las semanas por un año, pero simplemente por la curiosidad y por escuchar a la terapeuta las cosas que me contaba, que sentía, que percibía, y me parecía tan fascinante. Mm, Y fue un, ujú. un mundo que me fascinó. Realmente había algo en ese mundo que me encantaba. Y sin darme cuenta, poco a poco, ese proceso personal en el cual realmente no estaba buscando cambiar nada de mí, porque de hecho estaba tan contenta con mi trabajo que decía, cualquier cosa cambie, que cambie, pero mi trabajo no, porque a mí me encanta, pensaba, ¿no? Era realmente curiosidad, ¿no? Y de hecho la persona con la que ella trabajaba me decía, eres la única persona que viene acá todas las semanas sin tener algo en concreto que trabajar, ¿no? Y yo sentía, me fascinaban las historias que contaba ella. Y así me pasé un año hasta que de pronto eh, otra terapeuta me sugirió si yo había pensado en ser terapeuta, ¿no? Y yo dije, no, nunca. Pero fue como que hubiera encendido un chispazo, tanto así que al día siguiente, ese día no pude dormir y al día siguiente me estaba apuntando a su curso. Así que a partir de ahí empecé a trabajar en eso hasta que llegó un momento en que solamente quería ser terapeuta, nada más. Y Mm. dejé un buen trabajo donde incluso curiosamente el día que yo, para que veas, o sea, lo apasionada que estaba por eso, el día que yo decido hablar con mi jefe para decirle que me voy a ir para ser terapeuta, él me llama antes
para darme la gran noticia de que me estaban haciendo marketing manager. Así que yo me Wow. quedé de una pieza en ese momento, pero aún así tomé la decisión de dejarlo. Aunque, bueno, me tomé 2 meses más para pensarlo, gracias a que me lo recomendó. Y aún así tenía muy claro eso, ¿no? Lo dejé y me dediqué a las terapias, pero no había encontrado la técnica con la que yo sintiera que siempre podía dar resultados. Yo trabajaba técnicas como muy energéticas, muy eh, de sanar las emociones a través de imposición de manos, estas cosas que son un poco a veces difíciles de comprender y no siempre daba resultados como yo esperaba, ¿no? Entonces, y bueno, una vez que hice este cambio que creo que es importante compartir, yo salí primero totalmente convencida que ese era mi camino. Y conforme yo estaba convencida de eso, era como si las puertas se abrieran. Todo fluía, me daban lo que yo pensaba que necesitaba, todo era como que ahí está lo que tú necesites. Conforme Wow. ya estaba en ese mundo y empiezo a dejar que los miedos empiecen a calar en mi mente y a escuchar lo que me decían, no, es que los terapeutas nunca tienen dinero, nunca les va bien, y escuchar otros terapeutas que se quejaban. Bueno, empiezan a calar en mi mente muchas cosas y poco a poco empiezo a vivir en ese mundo de miedo de que no funciona, de que no sé cómo hacer esto. Y la pasión se empieza a apagar, ¿no? Y sobre todo el no sentir que tenía algo con lo que poder ayudar de manera consistente. Así que poco a poco, Mm. así como me enamoré, me desenamoré y dejé, sin darme cuenta, dejé las terapias y volví al marketing, a lo seguro, a lo que para mí era seguro, sabía cuáles eran los resultados, estaba trabajando en eso, en la empresa, regresó. Para esto ya había regresado a Perú también. Y casi de casualidad, porque una amiga me preguntó, ¿y por qué no, cuando le conté esta historia, me dije, ¿por qué no empiezas a trabajar otra vez con las terapias? Digo, es que no, hasta que yo no consiga decir, yo te puedo ayudar, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer y no me interesa. Y así, me cerré totalmente. Pero después vi un video de esta hipnoterapeuta de Londres que me impactó mucho, tanto así que después de ver su video, averigüé sobre ella y 3 semanas más tarde estaba en Londres certificándome como hipnoterapeuta con ella. Y cambió Wow. todo. Cuando regreso ya tenía también otra forma de ver las cosas. Dije, no voy a volver a cometer los mismos errores. Así que empecé Ujú. a ponerme en mi mente como condiciones. Ok, esta vez no voy a dejar mi trabajo hasta que no tenga al menos 2 meses con la agenda llena. Y así, y era como que no me estresaba. Será sí, ya está. No voy a hacer nada. Pero empecé a trabajar a medio tiempo, cosas que empezaron a darse curiosamente, ¿no? Que empezaron a fluir, me permitió empezar a trabajar a medio tiempo otra vez con las terapias, hasta que una amiga me recomendó presentarme para una entrevista y pues aceptaron mi propuesta y tuve esta entrevista. Literalmente al día siguiente, a los 2 días, tenía la agenda llena por 2 meses y así por un año. Obviamente Wow. dejé mi trabajo otra vez y empecé otra vez a trabajar en esto y ya era como que demasiado y empecé a bajar un poquito la intensidad, porque era trabajar de lunes a sábado sin parar. No, fue increíble. Pero era esa convicción, ¿no? Ese entusiasmo que yo me he dado cuenta que es lo que te permite que las cosas fluyan más fácilmente y que todo pueda ser más fácil de lo que uno cree que puede ser, ¿no? Pero cuando empiezan los miedos, todo esto es cuando empieza eh, a bajarse esa intensidad o ese entusiasmo, ya las cosas no son tan fáciles, pareciera, ¿no? Pero bueno, he estado con eso bastante tiempo. Y de ahí me he quedado con lo que es las terapias. He estado trabajando con hipnoterapia bastante tiempo, pero dentro de este proceso, a pesar de todo, y de que ya era algo que justamente por eso lo estudié, porque sabía que podía ayudar a las personas en 1 a 3 sesiones, luego Ujú. descubrí otra técnica en que podía ayudar a las personas en una sola sesión, que esto es lo mío, Wow. y trabajaba así con unos resultados increíbles, 4 o 6 horas trabajando, pero increíbles. Pero a pesar de eso, todavía tenía que trabajar con varias herramientas para poder sanar lo que encontraba en las sesiones. Ujú. Hasta que yo me volví a preguntar, ¿tiene que haber otra forma quizás de trabajar más fácil, ¿no? Y, y ahí es donde descubrí esta técnica que yo le llamo método RIE, que es reconoce, identifica y elimina, ¿no? Que es reconoce la emoción, identifícala en el cuerpo y elimínala sintiendo esa sensación física hasta que no quede nada. Y esto lo descubrí de manera casual durante mis sesiones, ¿no? Yo había escuchado ya de la liberación emocional, todo, pero nunca lo había visto de esta forma ni lo había trabajado así, ni menos en mis sesiones. Y un día lo apliqué con una persona que estaba justamente en una regresión, con mucho dolor, mucha tristeza por lo que recordaba, y le pedí que sintiera esa emoción. En lugar de hacer otras cosas, tratar de usar estas técnicas, le pedí que sintiera la emoción en el cuerpo. Y me dijo que la sentía en el pecho. Le dije que se quedara sintiendo eso. Y en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, ese dolor se había ido. Y cuando le pedí que volviera a recordar eso,
incluso el recuerdo había cambiado. Fue impresionante para mí. Y en Increíble. cuestión de un minuto, Ujú. 2 minutos, dije, wow, ¿qué fue esto? Entonces empecé a aplicarlo y cada vez que lo aplicaba, funcionaba. Y lo que habíamos arrastrado por años, ese dolor, ese resentimiento, esa tristeza, se iba en 1 minuto, 2, 3 minutos. Así que a partir de ahí, yo siempre resolvía todo lo que trabajaba, todas las emociones que aparecían con esta técnica. Y por eso para mí ha sido muy importante empezar ahora a compartirla, ¿no? Esta es la técnica que yo trabajo ahora, con la que trato de compartir, porque nadie nos ha enseñado qué hacer con las emociones. Y esa es la clave para estar en paz, dejar ir lo que nos quita la paz, que en realidad son las emociones. Así es. Y esa es, digamos, un poco ahora mi misión, ¿no? Ayudar a las personas a entender este proceso, a tener una herramienta fácil que puedan usar ellos, que no necesitan hacerlo en una terapia, no necesitan hacerlo en una Ajá. hipnosis. Esto lo pueden usar en cualquier momento por cuenta propia, ¿no? Eso es lo más importante. Fabuloso. Bueno, qué gran historia. Había pedacitos que no conocía. Y ahora quiero hacer como una transición al momento en el que tú y yo entramos en contacto. Entonces, en ese momento, digamos, Ujú. de mi parte, lo que yo puedo observar es que tú ya tenías una presencia digital muy, muy poderosa, ¿sí? Tenías como todo lo que se requiere, tenías tu página web, tenías una frecuencia de publicaciones en redes sociales, apariciones en radio, prensa, televisión, digamos, medios tradicionales. Y en ese momento lo que yo sabía es que tenías un libro que estaba a punto de ser publicado. Y recuerdo en esa sesión que tú estabas como entre muchos proyectos, ¿sí? Porque estabas como por un lado queriendo lanzarte a hablar en público, estabas justo terminando como un programa de esta parte, por el otro lado estabas esperando que se avanzara ese proyecto de tu libro y por el otro lado estabas como, bueno, yo tengo esta cuestión de mi presencia digital y pues estabas dedicándole tiempo, esfuerzo y dinero al respecto. Entonces, en ese momento... Lo que yo puedo decir que es un escenario muy común con las personas con las que yo hago procesos de marca personal de alto impacto es que tú ya tenías un nivel de éxito, estabas teniendo resultados y en esa llamada yo me acuerdo muy bien que tú decías, yo ahorita no quiero tener más o no estoy buscando, mi intención no es tener más personas uno a uno. Yo quiero tener un impacto más grande, ¿sí? Y uno a uno, así sea que tus sesiones pues sean tan poderosas, pues tú no puedes tener 100 clientes y tampoco es la idea. Entonces, estos caminos que tú estabas en ese momento trabajando, que era hablar en público, que era tu presencia digital y que era el libro, era con esa visión. Entonces, me gustaría ahora de tu parte que cuentes qué se sentía, o sea, en qué momento estabas, como emocionalmente, de pronto, cómo te estabas sintiendo o en tu mente, qué pensamientos tenías. Cuéntanos un poquito detrás de cámara de esa situación. Sí, bueno, yo cuando hablé contigo había pasado un tiempo de que yo había regresado de estar un año en Italia y ese fue Ujú, como un año sabático forzado por un tema personal, de que yo me fui por 3 meses y tuve que quedarme por un año por temas personales que es totalmente imprevisto y eso hizo que ujú, se estancaran muchas cosas. Una de ellas era el libro, porque el libro yo ya lo tenía previsto sacar con una editorial tradicional antes de irme de viaje, pero con esto de que no me podía regresar, se fue aplazando en la publicación del libro. Pero claro, ujú. era una editorial importante, entonces para mí era como una maravilla, yo me espero lo que haga falta, ¿no? Pero Ajá. habíamos avanzado ya con la edición y todo eso. Cuando yo estoy por regresar, ellos me dicen, sí, ya habíamos quedado que justamente ya regresando, ese mes que yo regresaba empezamos a retomar la edición para poder sacarlo inmediatamente. Pero me dicen, no sabes que los de marketing han estado viendo tus redes y tus cosas y ve que no hay movimiento, no hay nada. Y yo era como, claro, pues que tengo una ñoca que sin poder hacer mucha Claro. cosa y tengo que retomarlo, pero lo voy a hacer ahora que regreso, ¿no? Y primero que no sabía que tenía que hacer todo eso, la verdad, en ese momento, me enteré. No, si me hubieran dicho Ajá. eso, quizás me hubiera puesto las pilas, ¿no? Entonces cuando regreso era como que me habían mandado una tarea. Tienes que tener básicamente más seguidores, más audiencia y casi que garantizar que yo iba a vender mi libro, porque me dijeron claramente, y eso para los que buscan sacar un libro, o sea, claramente la editorial, por más grande que sea, quiere que tú seas el que promuevas tu libro. Ellos te Ujú, van a presentar, y me dijeron claramente, te vamos a presentar ese mes, entre muchos otros libros que saquemos, pero el que ujú. tiene el peso para mover el libro, el que tiene que tener la audiencia es el autor.
Entonces ahí Ujú, me dijeron, hasta que, básicamente, hasta que no nos compruebe que tienes la audiencia suficiente para vender los libros, pues no, no, era como que sigue trabajando, sigue trabajando, ¿no? Entonces me quedé ahí como en ese limbo, ¿no? Y me puse a trabajar, empecé a trabajar mucho con redes sociales y me esforcé mucho en la parte de redes sociales, aumentó un poco, retomé el tema de las terapias, todo eso, pero yo tenía claro que ya no era lo que yo quería enfocarme, o sea, lo de las terapias siempre tengo personas que quieren trabajar en ellos y me parece maravilloso, pero también yo sé y habían cosas que yo quería compartir en ese libro que para muchas personas yo no podía llegar uno por uno y yo sí quería sacar ese libro, pero también sentía que ya era el momento de ir a más personas, ¿no? No uno por uno y ser más masiva en ese sentido, ¿no? Por eso mi interés de hacer eventos, aparecer como conferencista de una manera más continuada. Y por eso me había metido también en ese programa para estas charlas, ¿no? Para dar estas charlas. Pero llegó un punto en el que tenía tantas cosas, era como, ¿qué hago? O sea, tantas listas de cosas por hacer y tampoco sentía que yo ujú, estaba yendo por donde yo quería. Y de verdad que hacerlo de las redes me agobiaba mucho. Y ya estaba cansada. ujú, Yo todos los meses teniendo que pensar en qué voy a decir. Tengo que, sí tenía ayuda en lo que es la grabación. Teníamos que grabar una vez al mes, correr con eso. Y yo no veía que realmente fuera eso. Y lo sentía como un peso, ¿no? ujú, Entonces yo era como que otra vez, otro mes tengo que sacar las redes, ¿no? Entonces, y esas casualidades de la vida, pues conectamos, ¿no? Sin, ajá, y eso me pasa mucho, yo sin buscar las cosas, llegan por alguna razón y conecto, ¿no? Y conectamos y fue como que, ay, qué interesante, que no sé qué. Y hablamos y conversamos y se dio que empezamos a trabajar juntas, ¿no? Porque ujú, era lo que yo necesitaba en ese momento, alguien que me ayudara a aclarar el camino, o sea, ¿dónde pongo mis esfuerzos? ¿Dónde pongo mi trabajo? ¿No? No estoy yendo, no siento que estoy yendo por donde yo quiero ir y de verdad que trabajar contigo me ayudó muchísimo en eso, ¿no? Y lo primero que tú ya lo dijiste, lo primero fue, ay, ¿me puedo dar permiso para dejar de hacer redes? ¿De verdad? ¡Qué ajá, maravilla! Es que, ya, sí, por favor. Y yo decía, de verdad, o sea, mi mente era como que estaba descartada, es como que tienes que hacer redes, tienes que estar en las redes, tienes que estar hablando todos los meses. Y para mí era un agobio, ¿no? Y uno puede hablar y hacer sus videos, todo, pero no desde esa presión de tengo que, ¿no? Eso es sí, como que te quita las ganas de todo y es como que fuera robótico, tengo que hablar, o sea, no sé, ahora qué digo, no me parece natural, ¿no? Entonces, al menos no para mí. Entonces, para ajá, mí, y bien dijiste, ¿no? ¿Que te está dando realmente los resultados que tú quieres? O sea, realmente, ¿estás segura? Y claro, no, y me di cuenta que las cosas que más me habían traído resultados no habían sido las redes nunca, habían sido otras ujú, cosas, ¿no? Entonces, me estaba dando un poder, un peso que en verdad no tenía, ¿no? Entonces, sí me puse para mí fue como, quitarme un peso encima, ya, lo dejo. Y replantearme cómo llegar más bien a donde yo quería ir, ¿no? Cómo llegar a las empresas, ponerme a trabajar en eso, prepararme para eso de la manera adecuada, cosa que no lo había pensado tampoco, y eso me ayudó mucho, ¿no? Y dentro de este proceso está lo del libro, ¿no? Yo seguía en mi mente, y eso también te lo tengo que agradecer, porque yo seguía en mi mente pensando que tengo que estar a merced de esta editorial súper famosa, grande, que casi que, claro, o sea, para mí era casi un honor que tuviera mi libro, pero era como que ya, pero ujú, ¿cuándo me va a sacar? O sea, cada vez me aplazaba más. Y yo decía, me acuerdo que hablamos, porque yo creo que había hablado con ellos en marzo, así, y yo le digo, bueno, para reunirnos, para hablar, porque por lo menos yo quería que me dijeran qué esperaban de mí, algo. ¿no? Porque como que estábamos, ¿sabes qué? Me dijeron, estamos muy ocupados con la feria del libro de julio. ¿Qué tal si te vienes en agosto o en segundo semestre del año? Y yo, ok, ya, bueno. Entonces, tú sigue trabajando en tu audiencia. Yo, ok, ya. Entonces, yo seguí como muy en el limbo, ¿no? Trabajando, haciendo mis cosas. Y una vez que hablamos y me hiciste preguntarme, evaluar realmente tienes que hacerlo con ellos, tienes que esperar. Yo estaba como muy relajada, ¿no? Entonces yo y mira, me dijiste eso, yo me puse a pensar y dos personas más me dijeron lo mismo después, sin que yo dijera, Ujú, simplemente, ¿por qué estás esperando solo con ellos? ¿Pero por qué no buscas? Pero, y así, ¿no? Y era como que, ok, ¿será que me lo están diciendo claramente que ya tengo que pensar en hacerlo de otra forma? Y me dijiste, bueno, me diste varias ideas, ¿no? Y en ese momento me di cuenta además, o sea, ¿qué estoy esperando? Si este libro yo quiero sacarlo desde hace mucho tiempo, lo tengo listo, solo falta algunos retoques y tengo unos eventos en los que estoy trabajando para octubre. Debería tener mi libro para octubre. Entonces dije, ok, ujú,
no, está bien, yo voy a buscar una editorial que me ayude, voy a evaluar editoriales para poder tener mi libro para octubre al menos. Y así evalué varios en Perú y fuera de Perú, ¿no? Voy a Y detenerte un segundo, vamos a sí, poner pausa porque ya ahora sí. viene la parte que más me encanta, pero hablaste de muchos aspectos que quiero resaltar porque es un escenario que veo mucho. Primero, o sea, tú ya eras exitosa en lo que estabas haciendo, ya sabías cuál era tu método, sabías con quién quieres trabajar. De hecho, pues ya habías escrito tu libro, ¿sí? Entonces, eso es importante, que es un escenario que veo muy frecuente. Y segundo, tenías todas estas opciones, todas muy buenas, todas muy efectivas, que a las personas, en teoría, pues les deberían salir bien. Pero entonces, por un lado, tu energía estaba disipada en tres grandes campos, ¿sí? Tiempo, esfuerzo y dinero. Eso era por un lado. Por el otro era como esa obligación invisible que te decía, es que tengo que estar en redes sociales, así no me guste, así no me estén dando los resultados, es que yo tengo que hacerlo. Y por el otro lado, había algo que realmente querías hacer y en esa área, que en este caso era el libro, tú sentías que era donde menos poder tenías. Es como, bueno, estoy a la merced de esta editorial y es muy valioso lo que tú compartes acerca de la mayoría de las editoriales tradicionales, si bien son muy buenas para el reconocimiento y la autoridad, ellos no se comprometen a decir, nosotros te vamos a acompañar hasta las No. últimas consecuencias con el libro. Hacen un trabajo previo, sí, de pre-lanzamiento hasta el día en que el libro se lanza y de ahí en adelante pues corre el 100% de la responsabilidad en el autor. Que hay muchas personas que no lo ven así, no lo sienten así, y es donde vienen se defraudan, ¿verdad? Pero algo muy importante que es parte de uno de los pilares de lo que yo, digamos, trabajo con las personas es el escuchar tu intuición. Mm, Sí, entonces antes la escuchabas y la ignorabas porque sabías que el libro, pues no, pero pues ahora no, sí, quiero la parte corporativa, quiero, pero ahora no, no tengo lo que, no tengo, aquí lo hago entre comillas, no, no tengo lo que se requiere, cuando pues todos tus años de experiencia lo demostraban que sí. Y estabas, lo que te estaba quitando la energía, que eso también pasa mucho, es esta cuestión de las redes sociales. Sí, que era como sí. lo tengo que hacer, no sé ni por qué, porque ni siquiera estoy recibiendo el retorno que estoy esperando. Y esa energía que estaba ahí era la que no te permitía ver exactamente cuál era el mejor escenario. Entonces, algo que tú hablaste que me parece hermoso, y esto todos tenemos esa habilidad de escuchar nuestra intuición. Tú misma empezaste a escuchar tus propias respuestas. Oye, pero si yo quiero el libro de octubre, pues voy a mirar otras opciones, ¿sí? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces empezaste a identificar realmente cuáles eran esas preguntas que tú misma tenías las respuestas. Y eso pasó, ojo aquí todos los que nos están viendo, nos están escuchando, cuando le quitaste el enfoque a algo que te estaba costando y que te estaba quitando como la energía que era muy pesado, que es la Claro. pieza de las redes sociales, ¿sí? Y Mm, esto no solamente le pasa a Sandra y Yoseli, esto yo lo veo en el 80-90% de los profesionales, de los empresarios, que sienten que tienen que hacer redes sociales cuando desde ahí no les ha llegado ese cliente mágico o no, porque no es ahí, no es ahí, o sea, es otro tipo de resultados. Entonces, quiero resaltar eso y gracias, Sandra, por pues permitirme tomar estos puntos de tu historia, porque quiero como expresar, si tú nos estás viendo, si nos estás escuchando, que si tú te sientes así en estos momentos, mm. hay, ¿cómo se dice? Hay esperanza. Hay Sí, esperanza. Y la sí, esperanza empieza quitando, ¿sí? Tu enfoque en eso que en estos momentos te hace sentir que lo tienes que hacer por obligación, que no te gusta, no se te facilita. Si tú dejas de hacer eso, las otras cosas van a empezar a moverse. Entonces, sí. ya cerrando este paréntesis, ahora compártenos, Sandra, ese proceso mágico del libro, porque yo lo considero mágico, porque el Mm, libro estaba ahí, o sea, estaban como todas las piezas del rompecabezas volando en el aire y tú empezaste como a atraer hacia ti, porque ni siquiera yo diría, y ya tú me lo vas a compartir, que no fue pesado. Sí, es como, no, y ahora el libro, ¿y qué voy a hacer? Sino mm. empezaste de una manera muy, muy fluida a como unir esas piezas. Entonces, cuéntanos ahora sí Sí. ya cómo llega este proceso de lanzar el libro
en tiempo récord. Sí, y nuevamente, ¿ves? Ahí está un poco el reconectar con el entusiasmo y con esa intuición que dices, ¿no? Porque yo, lo otro era como eso pesado, ¿no? Incluso esto con esta editorial que uno cree que tiene que ser esa vía y no hay otra vía, ¿no? Ujú, Y como bien dijiste, creemos que eso nos va a solucionar, va a vender mi libro, y me lo han dejado clarísimo. Y he hablado con otros autores que lo han trabajado con editoriales grandes, me dicen, no van a hacer nada por ti, ellos solamente van a sacar tu libro ese día y tú tienes que moverlo. ujú, Entonces estamos esperanzados o esperando que, que pase algo que para después nos vamos a desilusionar en lugar de empezar a hacer el trabajo nosotros, ¿no? Entonces, además que se quedan desde esa perspectiva de lo que es la editorial tradicional, pues otros, hay ventajas y desventajas, como el hecho de que ya no tienes los derechos a tu libro, ujú, derecho de autor y todo esto, ¿no? Entonces, ya yo dije, bueno, decidí, en mi mente decidí, tengo que tenerlo para octubre. Bastó que ujú, tomara esa decisión para que empezara esa parte mágica, donde pareciera que todo aparece mágicamente. Entonces empecé a averiguar, pero desde el entusiasmo, es como si otra vez, ok, tengo energía, tengo ganas, ahora con quién lo voy a hacer. Era como que, ujú. no había duda, tengo que sacar mi libro. O sea, de haber estado dormida, no, esto no tiene que pasar. O sea, voy a sacar mi libro. Ahora tengo que encontrar la editorial adecuada, ¿no? Entonces averigüé Ujú, varios y lo miraba, dije, no, voy a mirar bien, voy a mirar varios. Y uno que yo pensaba que me iba a ir bien, después dije, no, pero esto no y esto tal. Entonces, pero con esto ya había tomado la decisión, ya había visto que habían otras puertas. Dije, ah, mira, hay otras formas de hacerlo y se ven buenas, se ven bien, ¿no? Pero no tenían tanta presencia en Perú y todo esto, ¿no? Pero yo seguí buscando con ese entusiasmo un domingo, imagínate, un ujú. domingo, yo mirando de editoriales. Y eso que dices, ay, mira, yo conozco esta editorial, yo la he visto en la Feria del Libro hace 2 años, la escribí ese domingo. Y yo decía, bueno, les conté un poquito la historia, que quería sacar mi libro para tal fecha. Y la misma persona que dirigía la editorial me dijo, hablamos ahora, me dijo, era domingo, hablamos hoy día. Y Ujú, estaba súper interesada, le gustaba el tema, le encantó mi tema y me dijo, pásame tu libro, me dijo. Y yo en una hora te digo si está listo para salir en la feria del libro. Y yo decía, ¿a la feria del libro? No puede ser, pero si faltan 2 meses o 3 meses, 2 meses. Y me acaban de mandar hasta no sé cuándo, porque estaba muy ocupados en la feria del libro. Para mí era impensable llegar a esa fecha. Y ujú. luego me dice, sí, me encanta tu libro y sí llegamos. Así que vamos a hacer esto y esto y esto. Te voy a poner con esta editora y esto. Que lo otro". Ella entusiasmada, yo entusiasmada. O sea, se sentía el cariño, el interés por mi libro, por sacarlo. Vas a ver qué lindo, te va a quedar maravilloso. Vamos a hacerlo porque este tema me encanta. Aparte se sentía que también le gustaba el tema. Entonces era completamente diferente. Era como que alguien que apostaba por mi libro. Me decía, yo apuesto por tu libro con gusto, Ajá. ¿no? Y hemos corrido, pero creo que serían 2 meses y medio, así, y he llegado a la Feria del Libro y he podido presentar mi libro el 28 de julio en la Feria del Libro, en el Día de la Qué Independencia del Perú. emoción. Era el día más importante en la feria y pude presentar mi libro y yo estaba fascinada. De hecho, incluso yo había estado pensando hacer o sea, nunca estuvo eso en mi mente, o sea, estar en la Feria del Libro y además, cuando habíamos hablado de hacer como la presentación de mi libro, había pensado, pues, hacer donde lo hago. Yo había estado buscando sitios donde Ujú, presentar, ¿no? Pero claro, no me di cuenta que mi libro no iba a estar para esas fechas nunca, porque, o sea, tomaba su tiempo, ¿no? claro. Y dije, bueno, mi presentación oficial va a ser en la Feria del Libro. Y ahí invité a toda mi familia, amigos y a todos los que yo conocía, y fue una cosa hermosa, ¿no? O sea, firmando libros ahí en la feria. Y el hecho de estar en la Feria Internacional del Libro en Lima también da otro Ujú. impacto en lo que es lo Y que... yo diría que lo más importante es que era un sueño personal, que tú veías como no sé cuándo va a pasar y fue así como un tronar de dedos, Sí, sí, lo que de otro verdad, o está. sea, que he trabajado con autores que han pasado por ese proceso, de hecho ahorita estoy con alguien que ya lleva casi 2 años llevando todo el libro a su parte final. Entonces, pues yo viendo lo que tú hiciste es literal, es que es mágico, es absolutamente mágico cómo lograste hacer algo que muy pocas personas, de pronto habrá alguna que otra, pero pues no es el escenario común que alguien en menos de 2 meses. Y voy a recordarte algo que me encantaría que compartas, porque llegó un momento donde tú me dijiste, oh, me pidieron que revisara el libro y entonces Eso te iba a voy a decir. hacer estas correcciones, ¿no? Entonces ahí está todavía no estoy listo, todavía le hace falta, que eso también le pasa a muchas personas. Entonces cuéntame, por favor, y cuéntanos acá, Sí. ¿qué fue lo que pasó? Porque tú ya te ibas a sentar.
a Sí, trabajar en eso. Entonces, cuéntanos, no quiero sí. decirlo yo, cuéntalo tú. Sí, justo esto iba a comentar también, porque me acuerdo que ya estaba, me dijeron, ya, me los tienes que pasar rápido para poder empezar la edición, si no, no vamos a llegar, me lo tienes que pasar. Yo ya había empezado la edición con esta otra editorial, pero yo sabía que faltaban cosas. Y después de un año había cosas que en mi mente ya habían cambiado y que yo quería cambiar. Y digo, ah, pero las tengo que hacer. Y te dije, pero tengo un montón de cosas que quería cambiar. Y tú, no, 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 tú ya lo tienes. Así como está, o sea, no puedes estar dando vueltas porque la perfección sí existe y lo vas a hacer interminable y nunca vas a terminar. Cosas que me dijiste que me hicieron pensar, claro, ¿no? Siempre tienes la posibilidad de hacer una segunda edición, una tercera edición y seguirlo mejorando, pero si no, nunca lo vas a terminar. O sea, sácalo Ujú. ahora y después, cualquier cosa, lo puedes volver a reimprimir después. Yo, sí, ay, claro, no tenía eso en cuenta, ¿no? O sea, es verdad, puedo cambiarlo después, ¿ok? Pero sí me dieron como 2 días y esos días me amanecí y hice los principales cambios que yo quería hacer, que ya me di cuenta que ya casi los había hecho en realidad, o sea que Ujú. había avanzado más de lo que había pensado. ¿No? Y no me daba cuenta. Y en realidad hice los principales cambios que yo quería, pero ya sabiendo que tenía 2 días. O sea, ya, 2 días, Ajá. no, no voy a pedir más. Y esos 2 días yo me dediqué ahí de lleno a hacer los cambios que yo sentía que tenía que hacer. Me lo leí, me lo volví a leer después de tiempo y los hice y me quedé contenta. Obviamente ahora que ya estoy por pasar a la parte al inglés, voy a Ajá. aprovechar para revisar si hay cosas que quiero cambiar, Claro. ¿no? Pero eso me sirvió un montón, porque ya la editorial me está diciendo, no, no nos puedes retrasar, no, no te podemos dar una semana, o sea, no, o sea, ya, 2 días te vamos a dar, pero pásanos Ujú. esto ya finalizado, y ahí fue que tú me dijiste, no, ni hablar, o sea, tú no, no lo puedes retrasar, o sea, sácalo, y después, y claro, ellos también me dijeron, sí, sí, después lo puedes hacer una segunda edición y agregar cosas. Ah, ni siquiera sabía que se podía hacer eso, entonces, de verdad, Claro. dije, ah, qué buena idea, claro, y lo saqué. Y estoy contenta con lo que yo he sacado ahora, ¿no? O sea, igual siempre se puede mejorar, como dices, pero me di cuenta que estaba mejor de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, en mi mente era Ajá. como que tú las cosas y no. Pero le dije, ah, no, está bien, me gusta, Sí, está bien. y esa es la diferencia entre escuchar tu intuición, ¿verdad? Es como, ok, sí, o sea, esto es, todavía es relevante, y escuchar el síndrome del impostor, que es el que te decía, sí, o el síndrome del impostor es el que hace que nos queramos preparar para estar preparados. Sí, entonces no, todavía no, y le hace falta, y qué bonito esto que tú como que lograste no solamente escuchar a tu entorno y las personas que elegiste que te guiaran en este camino, sino que tú también en ti tenías esa certeza y esa confianza. Entonces, al final, el libro se publicó y no solamente eso, sino que está satisfecha. Y a mí me pasa, digamos, yo escribí mi libro y hay ocasiones en las que yo digo, esto, pues yo ya no estoy al 100% pensando de esa manera o esto yo lo hubiese hecho de otra manera. Y al final eso no es tan importante como el que lo lanzaste al mundo y ya después, por supuesto, la reedición, un segundo libro. O sea, hay personas que tienen 5 libros y quieren ponerlos todos en uno o si no se quedan. Sí, abrumarse por ver todo lo que hace falta y cómo se vería si fuera perfecto. Entonces, gracias por compartir esto. Me encantaría, Sandra, que nos cuentes cómo las personas te pueden encontrar y nos cuentes acerca de tu libro. ¿Cuál es la invitación que le haces a los que nos están viendo, nos están escuchando? Porque es un libro muy poderoso y me encanta esto que de una u otra manera es como la representación de un líder consciente y es, no requieren que yo esté sentados con ellos para ellos poder tener los resultados que se obtienen con una sesión conmigo. Entonces, cuéntanos, por favor, acerca de tu libro y cómo lo pueden adquirir. Sí, bueno, lo pueden adquirir en mi página web, sandrahipnoterapia.com. Ahí van a poder encontrar, por ejemplo, si están en Perú, lo pueden pedir directamente, pero si no están en Perú, como si estuvieran en Colombia, por ejemplo, lo van a poder encontrar en qué páginas o qué librerías pueden hacer pedido que les va a llegar bajo Mm, demanda, con lo cual va a ser un envío desde Colombia o desde el país donde estén, en los principales, o sea, no en los principales, pero en muchos países de Latinoamérica, está en Amazon ajá. también en los diferentes países que Amazon está presente, así que van a poder pedirlo desde ahí. En esa página, que es sandrinoterapia.com y libro, barra libro, ahí encuentran dónde pedirlo, ¿no? Según el lugar donde estén. Entonces lo van a poder pedir también en digital, en Amazon o impreso. Y este libro surgió un poco de mis terapias también, donde yo empecé a compartir no solamente esta técnica que para mí es súper poderosa para dejar ir las emociones, porque si o sea, he visto algo en mis terapias es que las emociones son el problema.
Ujú. y creemos que son naturales y así, pero en realidad no deberíamos, o sea, deberíamos dejarlas ir para que debajo de eso veamos que está la paz y el amor. Pero si Qué no sabemos cómo lindo. dejar ir esas emociones, vamos a vivir creyendo que son inevitables y no es verdad, ¿no? Y conforme uno sabe cómo quitárselas de encima, se da cuenta de que es fácil cuando sabes cómo hacerlo Claro. y de los beneficios que trae dejarlas ir, ¿no? Pero no solo eso, sino que en mis sesiones también empecé a descubrir como siempre me ha gustado encontrar un corte de camino y cómo llegar al origen del verdadero problema. Esa es una pregunta que me estuve haciendo en mis sesiones. O sea, yo me preguntaba, siempre tenemos que ir a la niñez, a vidas pasadas, para terminar de resolver las cosas. Esto es como abrir la caja de Pandoras. Nunca va a acabar, siempre hay cosas. Ujú. Y fue que, gracias a esa misma pregunta que me hice, encontré nuevamente la respuesta. Estoy segura que cuando nos hacemos preguntas encontramos las respuestas. Las respuestas llegan como sea. Y encontré información o me reconecté con un libro que se llama Un Curso de Milagros, que es muy espiritual, muy poderoso, hermoso y tiene unos conceptos que cuando lo leí dije, wow, ¿qué es esto? O sea, es un libro Ujú. que yo había escuchado hacía 20 años, pero que nunca tuve interés en saber de ese libro, nunca. Y de pronto lo leí y era que, o sea, ese es el tipo de libros que lees cuando estás lista para escuchar esas verdades y no siempre uno está listo. Entonces, Ujú. bueno, pues tomó muchos años para, parece que para entender lo que decía, pero cuando Claro. lo leí dije, no, no puede ser. O sea, me habla claramente de la mente, de muchas cosas sobre la vida que quizás yo no entendía y que respondía a muchas cosas que yo veía en mis sesiones. Empecé a compartir estos conceptos que traen mucha paz a la mente de las personas en mis sesiones. Y siempre me preguntaban, ¿qué más? ¿Dónde puedo encontrar más sobre esto? ¿Dónde puedo encontrar más sobre esto? Y yo decía, no puedo mandarlos a leer el libro de Un Curso de Milagros porque es como leer una Biblia. Son Claro. como 1400 páginas, es un lenguaje complejo. Y si no te gusta, o sea, si recién estás empezando en esto, no voy a poder. Me puse a buscar muchos libros porque hay muchos libros que explican este libro y todos me parecían igual de abstractos y complejos. Y ahí fue que yo Ajá. decidí escribir mi libro, gracias al que Ujú. alguien me dijo, ¿y por qué no escribes tú tu libro y lo explicas como tú lo ves? En lugar de estar hablando en tus sesiones, porque obviamente podía compartir una o dos ideas, pero no podía compartir todo. Y en esas sesiones es que, o sea, con esta idea, es que escribí el libro. Y es Qué mi forma de lindo. ver los conceptos de la mente del ego, cómo nos engaña y cómo volver a la mente verdadera del amor, dejar ir el miedo Ujú. para pasar a la mente del amor. Y con muchos casos, con muchos casos concretos para que se vea cómo eso se aterriza a la vida real, a la vida cotidiana, ejemplos de maestros que son una inspiración, y todo eso acompañado por la técnica, por mi método RIE, porque lo más importante es, ok, para poder aterrizar esos conceptos espirituales, ¿cómo hago para quitarme las emociones que me impiden conectar con esos conceptos Ujú. espirituales? Entonces es una combinación para mí muy práctica y muy poderosa con teoría y con casos y con ejercicios concretos, ¿no? Entonces, Fabuloso. sí, eso es lo que Bueno. quiero compartir. Bueno, pues por supuesto, me encanta como esa conexión de aterrizar toda tu experiencia de vida. Y ya para terminar, Sandra, me encantaría que le des un consejo a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están en ese momento en el que estabas tú cuando iniciamos el proceso, ¿sí? Que tienen muchos caminos que todos prometen pero que saben que quieren hacer algo. Entonces, ¿cuál es ese consejo que le darías a esa Sandra de ese momento y a las personas que están sintiéndose en este instante de esa misma manera? Sí, un consejo es que siempre es bueno tener ayuda, buscar ayuda, porque yo estaba estancada, estaba como en un punto en que ya mi mente estaba como que dando vueltas en lo mismo, ¿no? Y el hecho de tener otra persona que te ayude a ver otra perspectiva es realmente importante, ¿no? Y contar con estas personas que van apareciendo en tu camino, que te pueden ayudar a ver las cosas de otra manera. Por otra parte, también confiar más en esa intuición y ese entusiasmo, ¿no? Y siempre pedir, o sea, preguntarse, pedir esa ayuda a tu mente, internamente. ¿Por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué camino tengo que seguir? Y que te vengan las señales. Te vas a sorprender de que va a llegar la persona y que todo puede ser mucho más fácil y que todo puede parecer como muy mágico. De pronto te hablan justamente de eso, llega la persona que te habla de lo otro, empiezan a abrirse las puertas. Estoy convencida de que cuando estamos conectados con esa intuición, con ese entusiasmo y con esa pasión, empezamos a ver cómo todo se resuelve fácilmente y llega todo lo que nosotros necesitamos, ¿no?
pero hay que salir de ese estancamiento a veces, ¿no? Y a veces, pues sí se necesita justamente otra persona para poder ayudarnos a replantearnos las cosas en las que nos hemos quedado como estancados, ¿no? Ese sería mi consejo. Fabuloso, sí, dos elementos muy importantes. Primero, conecta con tu intuición, hazte las preguntas correctas. Y segundo, rodéate de personas que son la respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Siempre contar con un mentor, con un coach, con un guía que te pueda acompañar en ese proceso. Sandra, Exacto. para mí ha sido un gusto tenerte acá el día de hoy. Gracias. Sé que este es el primero del siguiente paso en el que estás porque ya estás expandiendo tu liderazgo y me va a encantar seguir siendo testigo de todas estas nuevas cosas que estás generando ahora que ya tienes el libro. Sé que vienen otros proyectos, así que te invito que sigas a Sandra en sus redes sociales. Igual yo lo voy a agregar, las voy a agregar en la descripción de esta entrevista para que veas las sorpresas que se vienen. Gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias a ti, Karin. De verdad, un gusto conversar contigo y gracias por toda tu ayuda también. Mm.